Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Concreto Hablando. Este es el episodio número 90 de la quinta temporada y me acompaña el ingeniero Víctor Márquez. ¿Qué pasa, Carlos Alfredo, ¿cómo estás? Todo excelente. ¿Tú qué tal? Qué bien, brother. No, aquí en otro nuevo episodio. Esa barba está cada vez más blanca, chaval. Sí, hombre, sí. Bueno, hombre. mosca, pues. Bueno, pero eso es experiencia. Así es, así es. Conocimiento. Ey, al servicio las de caras ustedes. en obra tienen su trabajo, las caras en obra. Y respeto también que se gana con el tiempo, ¿ok? Así es. Bueno, muy contento porque finalmente tenemos aquí a la empresa Intelectra. Francisco Díaz, su director general, me acompaña. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? Muchas gracias por la Bienvenido, invitación. hermano. Bienvenido, excelente. Saludos para ustedes y para la audiencia. Qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar de ingeniería seria hoy, pues. Así mismo. Así Sí, mismo, ¿no? Así mismo. Echando corriente. Sí, Pero eso pero- por ahí. Bueno, entonces, bienvenidos. Tenemos audiencia también. Un aplauso para la audiencia que vino. Muy bien, excelente. Vamos a interactuar con ellos también más adelante. Claro. Y bueno, siempre el tema uno de todos los episodios nuestros es hablemos de quién tenemos aquí. Entonces, Intelectra. Para la gente que no te conoce, Francisco, que no conoce el negocio, ¿qué hace Intelectra? Bueno, fíjate, Intelectra es una empresa dedicada a proveer soluciones integrales en proyectos eléctricos, proyectos de tecnología y automatización. Este año cumplimos 19 años de fundada. Nos hemos dedicado, pues, nuestro negocio principal es la parte eléctrica. Con el tiempo hemos ido incorporando estas otras dos ramas de la parte de telecomunicaciones y automatización. Pero bueno, la idea es brindar una solución completa a nuestros proyectos en el área de construcción, ya sea residencial, comercial o industrial. Ok, a nivel de edificaciones. Bueno, en términos de electricidad se habla de media tensión, de baja tensión y de alta tensión. Correcto. ¿Ok? Por lo menos una residencia lo que tenemos es baja tensión, que son 120 voltios por línea como tal, ¿no? ¿Ustedes trabajan de estas tres ramas en cuál de las tres o en varias? Bueno, No sé. nosotros básicamente trabajamos lo que es baja tensión, que es todo lo que es por debajo de 1000 voltios. Ok. Es decir, las tensiones que conocemos tradicionalmente a nivel residencial, que puede ser 120 voltios fase neutro, o 208 voltios fase, o 480 voltios, que es lo que se conoce también en el área comercial. Correcto. Son tensiones de baja tensión, como dije antes, hasta 1000 voltios. Luego de 1000 voltios a 36.000 voltios es lo que se llamaría media tensión. Ok. Y por encima de 36.000 voltios es alta tensión. Nosotros abarcamos proyectos de baja y media tensión. ¿Ok? Es decir, trabajamos lo que es la media tensión con lo que tiene que ver los circuitos de alimentación de los proyectos de construcción, ya sea en el área comercial, residencial o industrial, pues para poder obtener esa baja tensión o esa energía que tenemos en las edificaciones, a juro tenemos que pasar. Venimos, digamos decir, desde la generación en alta tensión, luego se transforma para un voltaje de distribución en media tensión y finalmente llegamos, digamos, al voltaje del usuario final. Pues. En una ciudad como Caracas, ¿tú te topas las tres tensiones o solamente dos? No, te topas las tres tensiones o los tres niveles de tensión, digámoslo así, porque Ok. son muchos más de tres tensiones. Te topas los tres niveles de tensión porque como efectivamente las líneas de transmisión que vienen desde la... Vamos a decir, desde Del Guri, desde pues. el Guri, Ok. llegan a la ciudad en voltajes de alta tensión, en 115 kilovoltios, en 63.000 voltios, etc. Claro. Luego llegan a unas subestaciones donde se baja ese nivel a media tensión, que en el caso de Caracas, la más común es 12.470 voltios, pero hay otras tensiones de media tensión, como puede ser 7.200 o 4.800 o 28.800, etcétera, Y dependiendo todas esas del conviven caso. en una ciudad como Caracas. por Conviven ejemplo. en la ciudad, es más, pueden convivir en la misma calle. O sea, en una calle podemos tener 28.000 voltios y podemos tener 12.470 voltios. Correcto. Y luego de allí llegamos a los transformadores de distribución, que están, digamos, hay varios tipos de transformadores, ya sean sumergibles, que son los que están debajo de las aceras, que se ve, tenemos unas cuando rejillas. estamos caminando, que se ve las rejillas, que te asomas y hay como un pequeño sótano y se ven Correcto. equipos ahí. Y a Correcto. veces tienen agua abajo y son sumergibles, Bueno, pero ellos sí. están protegidos para eso. Se conocen sumergibles porque pueden estar completamente bajo el agua. Es correcto. ¿Ok? O sumergidos en agua y pueden trabajar perfectamente bajo esas condiciones. Correcto. Ese transformador
ya sea sumergible o sea tipo pedestal, que son los que vemos ya puestos encima de una losa de concreto. ajá. Ok. Eh, Son los tipos pad mounted. tipo pad mount. O sea, Ok, que son los verdes, son una cajita las verde que cajas se ve. verdes que se ve. vemos por ahí, que dependiendo de la ubicación de la edificación, se puede utilizar ese tipo de transformador, pero por ejemplo, si estamos en medio de, no sé, las Mercedes, pues no podemos poner un pad mounted ahí, entonces normalmente se trabaja Claro, con transformadores exactamente. Por el sumergibles. riesgo de daño por un accidente de tránsito o Exactamente. alguien que esté pasando por ahí. Exactamente. Y esos transformadores, de alguna manera, transforman, valga la redundancia, al voltaje de baja tensión, ya sea 480 voltios, o sea, 480 voltios, o 208 voltios, que es el voltaje que nosotros tenemos en las nuestras casas, o es el que necesitamos en el enchufe para conectar nuestra computadora, el cargador de celular, etc. Ok. Básicamente eso. Claro, el pad mounted, generalmente cuando uno lo ve, tú lo ves como cercado, aislado. Es un equipo que es intemperie, o sea, no debe estar abierto, ¿verdad? Es peligroso contacto. Sí, de hecho es interesante lo que comentas porque hay otro tipo de transformadores que es con los que nosotros mayormente trabajamos, Ok. que son transformadores secos encapsulados en resina. Entonces me devuelvo. Estos transformadores, tanto los sumergibles como los pad mounted, incluso los transformadores de poste, que también Ajá. es una solución Que son en la aceite. vemos aquí en Caracas. Los Que pipoticos No, normales, sí, pues. los Sí. barrilitos que Los vemos guindados en barrilitos, el sí. poste. Fíjate que eso no lo vemos, por ejemplo, normalmente no lo vemos en las zonas más urbanas. Los vemos sobre todo en las zonas a las Más afueras de la periféricas, pues, ciudad, sí, exacto. porque es donde no existió un proyecto de desarrollo de Claro, acometidas de urbanismo, subterráneas. de urbanismo. Vamos a Claro. ver, la distribución aérea es más económica que la subterránea. Sin duda. Y claro, una ciudad como Caracas, casi toda Caracas está con bancadas subterráneas. O sea, hay ciertos espacios que yo he visto, pocos en realidad, que tienen tendidos aéreos y por ende usan ese tipo de transformadores, ¿no? Correcto. Bueno, yo te diría que lo que es la ciudad, vamos a decir, la ciudad más antigua, pues, o la parte Ajá. más histórica. Tiene aéreo. No, al revés. Al revés, Tiene ok. subterráneo, o sea, lo que es la parte baja del Valle de Caracas, pues, digámoslo así. Pero toda la zona hacia afuera, me refiero, por ejemplo, Oripoto, Alto Atillo, tienen tendidos aéreos. Bueno, Tienen por lo menos en tendidos Baruta yo veo tendidos aéreos. Correcto. Pero en Prajo del Este, que está al lado, está todo subterráneo. Correcto, correcto. Eso depende o responde a lo que fue el urbanismo en su época, que en algunos casos pues, se planificó para hacer las bancadas subterráneas y toda la distribución eléctrica es, vamos a decir, bajo tierra. Una bancada es el doble de caro que un tendido aéreo, es el triple caro. O sea, porque, Es más caro, es considerablemente más caro. porque el cable cambia. El cable que es tendido aéreo es cable que se conoce como orbital, ¿correcto? Correcto, correcto. Y en cambio el cable que va por bancada es cable de cobre, o sea, Sí, claro. con que- revestimiento, con chaqueta. Con pues. chaqueta, Sí. correcto. Sí es más caro, tanto el cable, también tienes una obra civil involucrada, que es lo que realmente encarece Claro, hacer la bancada, Hacer la bancada. tubería. Ahorita que estás hablando de eso, fíjate algo. Una vez que tú ya distribuyes en media y entras a la casa, la pregunta, o vamos a decir, el tema aquí entra ya en la canalización de esa energía hacia adentro. Es decir, ¿cómo podrías tú hacer una recomendación entre la modernidad, lo actual, que son las ductobarras, contra lo tradicional? Conduit, o sea, tubería con cableado de cobre o de bronce aluminio o cualquier otra aleación. ¿Tú nos puedes dar un poquito más de esa parte? Hay mucha gente que no sabe lo que son las ductobarras. Creo Exacto. que es bueno explicar qué es una ductobarra. Es correcto. Buenísimo. Mira, las electrobarras, que es como yo les llamo, es el nombre, vamos a decir, genérico. Genérico. Ok. Aquí en Venezuela se le conoce mucho como ductobarra. Son elementos prefabricados que permiten la conducción de corriente para distribuir energía. Pues, ¿ok? Ok. Esos elementos tienen unas pletinas conductoras cubiertas de una carcasa metálica, la mayoría de las veces, que es completamente, vamos a decir, protege completamente vamos a decir, El el contacto, riesgo pues. eléctrico, ya sea de una persona o de Sí, cualquier digamos cosa. que hay una ductería y adentro tienes las barras. Correcto, por eso el nombre de ductobarra, ¿no? Claro. O sea, es un ducto donde adentro hay unas pletinas conductoras. Ojo, que esas barras, a veces son como un lingote de oro, pero de cobre o bronce, largo. Bueno, rodeado, pues. vamos a decir, lo convencional es que sean barras de aluminio.
Es decir, aunque existen electrobarras de cobre, no se justifica el uso de electrobarra de cobre salvo que tú tengas una limitación de espacio, digamos... Muy reducido. Un espacio muy reducido, porque Claro. la ventaja... A ver, sin duda alguna, el cobre es un mejor conductor que el aluminio en Claro. cuanto a corriente, pero es más caro y, vamos a decir, si yo voy a conducir 1000 amperios en cobre y 1000 amperios en aluminio, pues la pletina que tengo que usar de aluminio es un poco más grande que la de cobre. Y Esa es más básicamente económica. la diferencia, pero es más económica, Es más económica. y es más liviana. Claro. O sea, Claro. quiere decir que el cobre es más caro y más pesado. Al ser más liviano, más fácil montaje, más fácil, de montar, exactamente. más fácil todo. Exactamente. Es Pero menos peso. yo siempre digo, ese es como el típico chiste que uno veía en el colegio, ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de algodón? Claro. Bueno, los dos pesan lo mismo. Bueno, cuando la gente dice, sí, pero es que el cobre conduce más corriente, sí, pero si yo tengo una barra de 1000 amperios de cobre y una barra de 1000 amperios de aluminio, las dos conducen 1000 amperios. Claro. Están diseñadas para 1000 amperios. Y el Pero, fin- el tamaño del aluminio debe ser un poco más grande. Es ¿no? más grande, es correcto. Claro. Es un poco más grande, pero cuando nos vamos al tamaño de la electrobarra, la diferencia de tamaño es realmente... Despreciable. No es despreciable, pero digo, no es algo tan significativo. Ok. Y no puedes perder el objetivo, que es conducir electricidad. Correcto. Eficiente. Hablando de energía, voy a aprovechar aquí nuestros amigos de Bimar. Gracias a ellos estamos conversando este guión que se preparó previamente, Energía Positiva Bimar. Y de una vez aquí, gracias a nuestros amigos de Vitoria, innova tu hogar con Vitoria. Así que salud por aquí. Salud. Salud, compañero. Un cafecito. Salud por aquí. Entonces, ducto barra, está claro. Ok, ¿cuándo se usa ducto barra en una distribución, digamos, interna? Electrobarra, Carlos. Electrobarra. Electrobarra. ¿Y cuándo se usa cableado? Bueno, fíjate. Yo siempre digo que la electrobarra es como el homólogo de la fibra óptica en telecomunicaciones. Es correcto. Es decir, es como el troncal de corriente. La electrobarra sería, así como la fibra es un troncal de datos, la electrobarra es un troncal de corriente. Es la decir, autopista, pues. Es la autopista. Es mi autopista dentro de mi edificio que me va a permitir distribuir mayor cantidad de energía en menos espacio. ¿Ok? Sin duda alguna, en una edificación, la electrobarra no va a sustituir el 100% del cable. ¿Por qué? Porque yo, sin duda, voy a llegar con cable al tomacorriente, al bombillo o a la carga final. Pero la electrobarra puede ser mi troncal principal. Entonces, si también lo comparamos con el cuerpo humano, la electrobarra puede ser como la médula espinal del sistema nervioso. O las arterias, Y luego yo digamos, tengo también. las arterias, que son mis ramificaciones. pues. Claro. Claro. Entonces, ¿dónde se justifica la electrobarra? En aquellos proyectos, ya sean industriales o comerciales, donde yo tengo una cantidad importante de carga eléctrica que debo distribuir tanto verticalmente como horizontalmente. De hecho, la electrobarra nace como una solución para los proyectos industriales. Claro. ¿Por qué? Porque la electrobarra es como que yo agarrara la tripa del tablero eléctrico, no sé si conocen, o sea, Sí, se claro. le conoce Claro. coloquialmente como tripa. Cuando le quitas la tapa, que Exactamente. ves las barras de cobre. pues. Vemos ahí las barras de cobre donde está, vámonos entonces al caso, llegan mis cables de la cometida principal, se conectan a un breaker principal en el tablero, yo tengo una tripa y de esa tripa yo salgo con unos breakers secundarios a alimentar otras X, Y o cargas, servicio, subtableros, claro. etcétera. Claro. La electrobarra es como si yo agarrara esa tripa y la estirara en mi edificación. Y entonces el breaker que yo derivo a una carga ya no lo tengo concentrado en un tablero, sino que lo tengo en diferentes puntos de esa electrobarra. Sí, ¿Ok? ya es una estrategia diferente Es correcto. de colocación. Que me tiene una cantidad de ventajas con respecto a un sistema convencional con cable. ¿Por qué? Claro. Primero, me permite derivar la carga en el sitio donde tengo la carga. Si el día de mañana yo tengo que movilizar esa carga pensando en un proyecto industrial, yo simplemente desenchufo mi derivación de la electrobarra y la enchufo donde la quiero poner. Claro. Voy a ser un poco más claro para la audiencia. Okay. Lo que interpreto es, si tú vas a distribuir con cable, tú puedes ir desde la fuente de transformación con unos circuitos solo para un solo tablero. Con la electrobarra no. Con la electrobarra tú puedes hacer una distribución uniforme a lo largo de todo el edificio y vas incorporando cargas o subtableros o partes a la barra para que puedas sacar de toda la cantidad de energía que tienes disponible en la barra y lo vas sacando parte por parte
a medida que las vas necesitando. Y Es así, ¿no? Es así, ¿no? Mejor dicho, imposible. Claro, porque tú en un edificio. ¿Entendiste? Vamos claro. a ver el caso de un edificio, Ya, la quiero. comparación para que se esté claro, ¿no? Ok, tienes el módulo donde tú de ahí vas a mandar energía a cada piso. Pero tú debes entonces mandar acometidas desde abajo siempre a cada piso, incluso cuando es residencial, a cada apartamento. A cada porque debe estar apartamento. distinto. Correcto. Entonces es muchísimo cableado. O sea, los tiros Claro. son desde abajo hasta cada apartamento. O sea que Correcto. por un piso, si tienes 4 apartamentos, vas a lanzar 4 acometidas, ¿correcto? Correcto. En cambio, con un electrobarra, electrobarra, tú sacas de abajo completo todo el desarrollo vertical y distribuyes horizontalmente con cable. Es correcto. Ahora imagínate, eso que acabas de decir me va a permitir explicar algo. Imagínate que ese edificio que tenía 4 apartamentos, o en el caso que sea un edificio de oficina, tenía 4 oficinas, y vino un propietario y compró el piso completo. Okay. En un sistema convencional donde tú tienes 4 acometidas desde abajo, tú le vas a tener que decir a ese propietario, oye, te tengo que dejar 4 puntos de energía. O 4 subtableros. O tengo que cambiar, quitar toda esa tubería y mandar una tubería nueva. Cuando yo tengo una electrobarra, eso no pasa, porque el cambio solamente ocurre en ese piso. Claro. Yo simplemente, si la distribución en el piso era hacia 4 puntos, yo cambio solamente el recorrido horizontal en ese piso. Claro. ¿Me explico? Y lo Con lo centralizas en un nuevo con lo tablero, cual en hace un centro de que distribución. la comercialización de ese edificio sea mucho más flexible cuando uso electrobarra. Ahora bien, en un edificio convencional que tenía tuberías desde abajo, lo que tradicionalmente se hace es que se colocan unos módulos de medición de Corpoelec con un medidor de Corpoelec para cada oficina o apartamento. Correcto. Y ahí explico un poquito la filosofía que nosotros estamos utilizando en los nuevos proyectos que estamos construyendo, y es lo que yo llamo como las nuevas tendencias a nivel Qué de distribución interesante, de electricidad. qué interesante que tocas ese tema. Que es que el edificio compra la energía Corpoelec en un solo punto de medición, ¿ok? Para todo el edificio. Esa entrega, incluso, como es un solo punto, se puede hacer en media tensión, que es lo que hablábamos al principio. Correcto. En vez de que el edificio compre en, no sé, un edificio de 100 oficinas, en vez de pedir 100 puntos de servicio en baja tensión, pedimos un solo punto de energía en media tensión. Con lo cual, eso nos abre una cantidad de ventajas dentro del edificio. Por ejemplo, que podemos incorporar ahora este transformador que te hablé al principio, que son transformadores encapsulados en resina, que son secos, es decir, no llevan aceite. Okay. Todo lo que hablamos antes de sumergible, pad mounted, los de poste, todos esos transformadores llevan aceite como un elemento dieléctrico y de enfriamiento. Ese aceite es altamente contaminante y altamente explosivo. Por eso es la razón por la que esos transformadores no pueden estar dentro de las edificaciones. Siempre tienen que estar en un pedestal, sumergible o en un poste. Este transformador seco sí puede estar dentro porque no tiene riesgo de incendio, no tiene, digamos, ningún elemento además contaminante, ¿ok? O tóxico. O tóxico. ¿Cuál es la razón por la que se distribuye en alta y luego vamos a media y luego vamos a baja? ¿Por qué no distribuimos siempre en baja? ¿Tú te has hecho esa pregunta, Carlos? Bueno, creo que porque hay más amperaje y el cable va ligado a eso. O sea, que sería muy costoso el Correcto. conductor porque te puede dar un cable así, más o menos. O más grande. O más Entonces, grande. imagínate salir de Gure con unos supercables, ¿no? Exacto, sí, Entonces sí. la razón principal es económica. Es decir, mientras más alto es el voltaje, menor es la corriente. Y mientras menor es la corriente, mi conductor es más pequeño. Por eso es que nosotros vamos bajando de voltaje a medida que nos vamos acercando a la carga. Correcto. Lo mismo pasa dentro del edificio. Cuando nosotros tenemos nuestro transformador afuera, todo el cableado que sale del transformador es en baja tensión. Claro. Entonces si es un edificio grande, todos esos cables ya son cables bastante grandes. Incorpórale la distancia desde donde está el punto de transformación, Correcto. que está fuera en la calle, puede estar una Correcto. cuadra. Si yo logro Claro. entonces que mi energía Corpoelec me la entregue en media tensión, Dentro de tu edificio. yo entro en media tensión a mi edificio con todas las normas de seguridad, porque obviamente estamos Bien. hablando de un voltaje peligroso. Bien. Llego a mi transformador dentro del edificio, pero como ya yo estoy comprando la energía en media tensión, ese transformador es del usuario, ya no es de Corpoelec. Y yo distribuyo desde ese transformador con electrobarra hacia mis cargas, si fuera un edificio.
Eso es lo ideal actualmente, las construcciones modernas. Eso para mí es la nueva tendencia mundial ya lo y aquí saben. en Venezuela. Claro, eso te lo permite estamos haciendo acercarte en muchos proyectos. Eso permite acercarte a todas las políticas de ahorro energético, te acerca a todo eso. Vámonos con la ráfaga de preguntas. Voy, gracias a Kai Mobilia, uno de nuestros patrocinantes, nuestras ráfagas de preguntas para ti. Diseño y Francisco. funcionalidad Kai Mobilia. Exacto. Saludos a todos, Kai Mobilia, sus panas. ¿Qué tan complicado es conseguir aumentos de carga eléctrica hoy en día Aquí a en nivel Latinoamérica. residencial En Venezuela. o en Venezuela? Bueno, mira, te diría que no es complicado. Lleva un proceso, es un trámite que hay que hacer con Corpoelec, Ok. que tiene una serie de etapas, como solicitar factibilidad de servicio, posteriormente el diseño del proyecto de acometida por parte de Corpoelec. Pero digamos, un proceso que se puede hacer ¿Cuánto puede tardar más o con menos? normalidad. Mira, depende un poco de la zona, porque ciertamente si vamos a pedir un aumento de carga de 1000 kVA en las Mercedes, pues no va a ser una decisión fácil, pues sabemos que hay un desarrollo muy grande de proyectos en las Mercedes, hay una subestación que está de alguna manera Colapsada. porque- quedándose corta Claro. con la energía que puede entregar, con lo cual eso puede demorar, pero si es una carga, digamos, en una zona donde hay disponibilidad, pues es un proceso que puede tomar, yo te 2 diría que semanas, entre- 3 semanas. Un mes. vamos a decir un mes para obtener la factibilidad y otro mes para obtener el Un mes proyecto. manejable O sea, en, sí. en obra. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Segunda pregunta. ¿Cómo han cambiado en los últimos años las distribuciones eléctricas en edificaciones? Lo acabamos de tocar. bueno, lo que acabamos de Estamos hablar. hablando de eso. Lo que acabamos de hablar. Lo que acabamos Bienvenida a de tocar. Electrobarras. Sí. Exactamente. Esa Y es los la- transformadores secos. Y es una suma de cosas. Ok. Claro. ¿Ok? Es una solución integral que permite generar ahorros importantes en la ejecución de la obra, o sea, en la inversión del sistema eléctrico. Pero esos ahorros, vamos a hacer un subsito ahí que es importante para la gente de la audiencia. ¿Esos ahorros van orientados en dónde? Esos ahorros van orientados en la suma de muchas cosas. Primero, al mover el transformador dentro de la edificación, ya tenemos un ahorro porque esa bancada ya no es en baja tensión, sino en media Ya tensión. no tienes que romper calles, excavar, poner una ductería, 4 tubos de 4 pulgadas, etcétera, etcétera. Bueno, O sea, ya- siempre tienes que romper calle porque vas a llegar con media tensión. De eso pero no te vas a salvar tan te fácil. te ahorras. Compresorcito. Exactamente. Sí, te pero, ahorras. pero no es una bancada, Carlos. así ya no es una me cuadra. bancada, Claro, es bueno, sí. un solo tubo, Es un solo digamos, tubo. donde van 3 fases más. No tienes que la dar tierra. siempre un espero, o sea, un tubo vacío. Si es subterráneo, sí, Ok. pero si es colgado, no. La Ok. razón por la que tú dejas el tubo es por reserva. Por eso, Pero por si es reserva. colgado, yo mañana puedo poner otro tubo. Claro, otro tendido. Otro Ok. tendido u otro tubo. Ajá, Y el uso de la autobarra también, de la electrobarra, fíjate, ya me confundí. El uso de la electrobarra también genera un ahorro. Claro. Mucha gente se pregunta que es más barato una barra, un cable. Yo siempre digo, no se trata de comparar un metro de barra contra un metro de cable. Tú mismo pusiste el ejemplo. Cuando yo tengo un edificio convencional, tengo 4 tubos que suben a un piso, mientras que aquí tengo una sola electrobarra. Cuando yo sumo esos 4 tubos, las cajas de paso, el cable, la instalación contra lo que es la electrobarra y su instalación, hay un ahorro. Es que también a nivel de tecnología, o sea, ¿qué pasa? En la construcción, cuando hay una tecnología nueva que es superior a la anterior y que los precios están ahí, ¿sabes? Que no es algo que es el doble, mira, el cambio es inminente. O sea, siempre va a haber un cambio. Siempre, históricamente en la construcción ha pasado. Siempre se ha cambiado al sistema mejor. Pasa en tubería, Siempre pasa hay en una luminaria, o evolución. sea, todo es LED. Pasó en agua. Pasa en en todo. agua. Y Pasó en seguramente ahí, si la comparación es así y no cuesta el doble o un monto importante, va a cambiar. Y todos los edificios nuevos van a tener ese tipo de sistema. Pues sí. Seguimos por aquí. Ajá. ¿Se pueden utilizar actualmente cables de aluminio? Sí, claro, está normalizado. O sea, a ver, dentro de las edificaciones no hay ninguna restricción. Anteriormente, Corpoelec no los utilizaba para el proyecto Acometida, pero dada la situación país, Lo ellos están usando. abrieron Sí, un poco la... E internamente, flexible. porque yo he escuchado También, eso, hay un también. tabú con el cable de aluminio y aparte hay uno que es un cable que es antiguo, que yo lo he visto por lo menos en casas viejas,
que es un solo pelo de cable, Sí, ¿sabes? sí. Ese sí está eliminado, Sí, ¿verdad? sí, eso está eliminado Sí. completamente. Ese Eso era está el eliminado. cable plomo, algo así, ¿no era? Y no Bueno, sé, pero es que ese cable tú le haces así y se era un parte. alambre, un cable de alambre. Ah, ese, de alambrón, pues no sé. Bueno, el alambrón es el alambre solo, pero el cable que era un solo alambre dentro, eso está completamente obsoleto. Obsoleto, Obsoleto 100%. Ok. Pero el cable aluminio, vamos a decir, nuevamente, el mismo ejemplo que la electrobarra. Un cable 500 de aluminio tiene una capacidad, vamos a decir, una ampacidad, que es su capacidad de conducir. corriente. Ajá, de conducir. Un cable 500 de aluminio obviamente va a conducir menos corriente que un cable 500 de cobre. Ok. Porque aquí sí estamos comparando es calibre contra calibre. Mira, hay una comparación que me dijo una vez un vendedor de cable de aluminio, a ver si tú compartes esa opinión. O sea que tú tienes tu tabla de amperaje de cables y vamos a decir, por ejemplo, un cable número 12 es equivalente a un breaker de 20 amperios, más o menos, ¿sabes? Sí, correcto. Cuando tú trabajas con aluminio, tienes que ir siempre para mandar la misma carga al calibre superior. ¿Eso es correcto? Correcto. Ok. Es una buena... Es una buena práctica. O sea es que una en vez buena del práctica. cable 12 para eso, cable 10 en aluminio. Claro, ya en estos conductores pequeños no se estila usar el cable de aluminio. Porque el cable de aluminio es difícil de doblar. Sí. No, ¿Dónde y se lo utiliza? afecta la humedad. ¿Dónde normalmente se utiliza el cable de aluminio? En conductores grandes ya de 250 Ok, hacia arriba. para cometidas principales. Para digamos. cometidas. Ok. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Cuál es el tipo de transformador más utilizado en edificaciones? Bueno, aquí volvemos a lo que ya hablamos un poco. En Venezuela, para edificaciones estaríamos hablando de pad mounted o tipo pedestal y sumergibles en aceite. Y esta nueva tecnología, que yo digo nueva porque quizás es relativamente nueva en Venezuela, pero que existe hace muchos años, que son transformadores secos encapsulados en resina, para mí es el top de la tecnología. Son transformadores totalmente ecológicos, más eficientes. ¿Se fabrican aquí? Realmente no. O sea, la mayoría de los transformadores son importados. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una marca italiana. Y La aquí aprovecho puedes decir, la y puedes comento decir. que nosotros somos el power partner de Legrand para Venezuela. O sea, somos el qué canal interesante. autorizado para todo lo que es brindar las soluciones de potencia del grupo Legrand, que abarcan desde la media tensión hasta el tomacorriente o el switch, ya sea tradicional o automatizado, para cualquier edificación. O sea, según yo he estado investigando, Legrand es una empresa que va desde la super altísima tensión hasta el enchufe más residencial que exista en tu casa, un switch o cualquier aditivo, pasando por la domótica, pasando por la distribución segura, pasando por todas las fases de transformación. O sea, yo creo que es una empresa completa en todo el paquete de soluciones. Correcto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Ajá. los transformadores secos encapsulados en resina para mí son la solución más innovadora para los proyectos y más aún con todo este tema hoy en día de certificaciones LEED, pues va completamente alineado con esa tendencia de... ¿Y tú de verías ahí como edificio. una oportunidad de negocio de tener una fabricación de esos transformadores aquí en Venezuela a corto o a mediano plazo? Pienso que sí, pienso que sí. Nosotros... Ojalá que los fabricantes de señores. transformadores se monten en esos patines, porque Fabricantes. la inversión en electricidad en el país aparentemente va a ser importante. Sí, correcto. De hecho existen, o sea, sí sé que han habido algunas fábricas de transformadores que han hecho sus esfuerzos por construir este tipo de transformadores, pero creo que todavía son, vamos a decir, no son soluciones completamente certificadas, pues digámoslo así. Ok. Nosotros por lo menos estamos trabajando con una fábrica que es número 1 en Italia, está dentro de las 2 primeras de Europa, y digamos, tienen más de 60 años fabricando transformadores. Ok. Está bien. Última pregunta de la ráfaga. ¿Cuáles Seguimos. son las consideraciones para tener una distribución eléctrica perfecta? Bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen por ahí. Ajá. Yo más que perfecto te diría para tener una distribución eléctrica eficiente. ¿Ok? Y nuevamente volvemos al mismo tema. Un sistema eléctrico, a veces nos podemos preguntar, ¿para qué tenemos que diseñar el sistema eléctrico? O sea, ¿por qué yo tengo que contratar a un electricista para que me diseñe, vamos a decir, para que yo pueda prender la luz en mi casa?
Y la razón es porque la electricidad puede matar personas. O sea, un sistema eléctrico mal diseñado puede provocar un incendio y ese incendio puede matar personas. Correcto. Entonces, O puede haber una descarga. yo pudiera decirte, bueno, a lo mejor no sé, en diseñar cualquier cosa simplemente lo sobredimensiono y ya. ¿Ok? Y con eso estoy protegido. El tema es que en la electricidad sobredimensionar me sale costoso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo eficiente? Un sistema eléctrico seguro, que cumpla con la norma, pero que se busque, obviamente, el menor impacto económico en la instalación. Bien calculado, pues. Por eso que nosotros en Intelectra nos esmeramos en buscar siempre una solución que sea lo más atractivo económicamente para el cliente. O sea, que cumpla con la norma, que cumpla con la seguridad del sistema eléctrico, pero que si yo puedo trasladar el transformador de aquí para acá y moverlo hacia mi centro de carga, pues me voy a ahorrar un dinero. Al menor esfuerzo posible y al menor costo posible. Muchas veces cuando estamos, vamos a decir, estamos en el desarrollo de un proyecto. Ajá. Nosotros tenemos un arquitecto que está diseñando los espacios y están todas las disciplinas, digamos, el de mecánicas, el de sanitarios y el eléctrico, diseñando todos los sistemas dentro de esa edificación. A veces no se toma en cuenta o se decide, bueno, mira, el cuarto eléctrico lo mandamos para aquella esquina y la planta eléctrica la mandamos para este otro lado y el aire acondicionado, y no nos percatamos de que esos recorridos después en electricidad cuestan dinero. Cuestan plata. Entonces, simplemente ponerse a pensar, oye, si ponemos la subestación aquí y que está cerca del aire acondicionado y que está cerca de la planta eléctrica, nos genera ahorros. Ahí les va un tip, mira, tremendo tip. Por eso es que Unir, digamos, todos los centros de carga. O sea, el unirlo- diseño arquitectónico tiene que también considerar siempre la opinión de las disciplinas. No voy a hablar solo por electricidad. Tiene que tomar en cuenta la opinión de los diferentes O profesionales. sea, tú llegas a modificar los planos al arquitecto. Bueno, quizás no ¿Ha pasado? modificárselo. Sí, claro que sí. Eso claro ya que es sí. un problema seguro. Porque cuando tú le dices al promotor, esto te va a ahorrar tanto, pues ahí le agarra el arquitecto, mira, me No, mueves esto se le aquí, ponen me- los ojos así. Exactamente. ¿De cuánto? ¿Cuánto que me voy a ahorrar? No, te acercas a tanto. Entonces, eso influye muchísimo. De hecho, eso es una de las cosas que más nos apasiona. Perfecto. O sea, realmente... Ganarle una pelea al arquitecto. meternos- no tanto ganar la pelea al arquitecto, meternos ahí en la solución. No, pero está y bien buscar- eso. O sea, no es solamente decir el cable tiene que ser de tantos amperios. No. El diseño se trata de decir, oye, esta es la forma más eficiente De distribuir la energía. de colocar tus equipos, Ah. porque al final hay un ahorro ahí implícito en toda esa solución. Mira, es un punto importantísimo para los arquitectos e ingenieros y la interacción que tenemos nosotros en los negocios día a día. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hay un tabú en realidad. Yo tengo muchos amigos arquitectos, pero cuando el arquitecto te da el plano de todo su concepto, ¿verdad? Y tú haces sugerencias de ingeniería para mejorar eficiencia y obviamente costo, pero que impactan y que de alguna forma pueden modificar la arquitectura que se hizo, generalmente eso no le gusta a los arquitectos. ¿Sabes? Obviamente al que va a pagar sí, pero uno muchas veces pasa por ese filtro, entonces es un tema. Entonces el mensaje es para los arquitectos. No pasa nada. O diseñadores. De que se pueda bueno, ser flexible buscando ahorro, porque en realidad, y no solo la parte eléctrica, Claro, es que la todo parte influye. sanitaria, la parte mecánica, hay muchos diseños de repente que tienen demasiado vidrio, impacto, o sea, cargas térmicas, que eso se castiga con plata, ¿no? Con más toneladas de refrigeración. Claro. Y 1000 casos. No, Entonces, y yo quisiera agregar algo, Carlos. Ajá. Viene el ahorro energético. Exactamente. Viene la luz política. cara, o sea, viene que el recibo te va a llegar que te va a doler si vas a... Y viene ahorro energético. Ustedes tienen que acercarse a las tecnologías de iluminación LED, tienen que acercarse a la domotización de sus hogares, tienen que acercarse a todo lo que estamos ahorita en el 2026. Tal cual. O sea, ya hoy existen tecnologías para ahorro energético, que aquí no la hemos visto por el tema país o lo que ustedes quieran llamar, pero está ahí. No, el y mundo por es eso redondo. Hay su inicio, hay empresas que están haciendo su Claro, labor, o sea, sí, hay gente claro. que se está documentando. Voy con este tema que está importante. Va. Dijiste que tiene 19 años Intelectra. Correcto. Intec tiene 20, que vamos a vernos al mismo tiempo. No, nacimos casi... Exacto, Ahí. estamos ahí bregando de hace tiempo, en muchos tiempos, ¿no? Y nosotros, por lo menos, la empresa ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ¿no? Sí. Y seguramente Intelectra también. De repente, háblanos un poquito de esa evolución que ha tenido en 19 años Intelectra. Bueno, sí te digo algo. Intelectra nació
vamos a decir, con la visión clara de ser, digamos, líderes en el negocio de las electrobarras. De hecho, el logo de Intelectra es una síntesis de una curva de una electrobarra. Eso no mucha gente lo sabe, pero es la realidad. Mira. Ya, O sea, disculpa, hace 19 años existían las electrobarras y mucho bueno, antes. Desde mucho antes. O sea, Sambil Caracas tiene electrobarras. Ok. El Cubo Negro. El Cubo Negro. tiene Imagínate que electrobarras. se hizo hace Están bastante. allí, tú las ves y bueno, son de museo, pero están funcionando. Ok. Están allí. ¿Me explico? O sea, es un producto muy viejo, pero contradictoriamente no muy conocido. O ha tenido en el tiempo quizás, no sé, detractores, quizás por la pugna con el cable, pero digamos, un producto muy, muy viejo, pero que ha ido evolucionando y que ha ido tomando mercado. Cuando tú te vas hoy en día a los edificios rascacielos en el mundo, todos tienen electrobarras. Claro. Porque no te voy a decir que es la mejor solución, es la única solución. Cuando tú tienes que ver los ductos o los ductos verticales que tienes que tener disponibles para meter cables, o sea, imagínate, tienes Sí, que son unos sacrificar, metros porque eso es cuadrados. algo que no hemos hablado. El ahorro en espacio Importante. al distribuir con electrobarras, y cuando tú computas unos metros más a una oficina, y que esos metros pues, te pueden valer $2,000 o $3,000 en las Mercedes, empieza Se pone a atractivo. sumar cosas interesantes. Claro. Y cuando tú reduces, por ejemplo, los cuartos eléctricos de los módulos de medición a un cuarto más pequeño y te generan unos metros más para locales comerciales, Ganas algo. ya empiezas a Siempre, ver ya unos empie- ahorros que pasan como por debajo de la mesa, porque no es un ahorro económico, pero es un ahorro en metros cuadrados importante. Voy a poner algo sobre la mesa y escúchenme ustedes. Ahorro, más ahorro, más ahorro, más ahorro. Sumen. Exactamente. Mira, oportunidades en convergencia entre energía, datos y control en edificaciones. Bueno, fíjate, efectivamente, lo dije al principio, Intelectra, y volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo ha evolucionado? Nosotros arrancamos con las electrobarras, fuimos ampliando nuestra solución en proyectos de potencia con el transformador, los centros de distribución de potencia, los tableros. Hoy en día, Intelectra te puede brindar la solución completa, desde la cometida de Corpoelec en media tensión hasta el tomacorriente del último baño del último piso, del edificio residencial o comercial o Solo industrial. paquete. Un solo paquete. Un solo paquete. O sea, completamente la electricidad, incluyendo Interesante. el diseño de la instalación eléctrica, la ejecución, el suministro y el servicio Y postventa. el diseño y proyecto. Proyecto, sí, Claro, cuando hablo de diseño, hablo del proyecto. El trámite con Corpoelec, aumento de Todo carga, también, completo. todo eso nosotros nos encargamos. Y terminamos la obra y nos quedamos contigo haciéndote un mantenimiento de tus instalaciones. Eso es importante. O sea, Para nos quedamos validar contigo garantías y acompañándote. Exactamente. Ese fue nuestro primer, digamos, nuestra primera unidad de negocio. Luego, quizás impulsado por la misma Legrand, nos metimos en el área de automatización. Manejamos todas las líneas de domótica del grupo Legrand, bastante interesantes, espectaculares en sus diseños. Y manejamos también toda la parte de infraestructura de datos, todo lo que tiene que ver con data centers. Es una de las apuestas que vamos a hacer ahorita en Intelectra. Es lo que viene. Con visión a lo que viene, efectivamente. ¿Aterramientos hacen también ustedes? También hacemos aterramiento, por Es supuesto. parte del Es sistema. parte del sistema. El tema de los data centers, con todo este tema de la inteligencia artificial, va a ser uno de los consumidores de energía más importantes a nivel mundial. O sea, los data centers para poder procesar datos para la inteligencia artificial. Alguien me decía en estos días que en los próximos 10 años el consumo mundial de energía, el 30% va a ser de data centers. Y Que no- se consumirá en inteligencia artificial. Y ahora Correcto, IA, pues, claro. correcto. Y cada vez hay más demanda de data center, y por ende uno de los desafíos más importantes de los data centers es el consumo de energía. Entonces, nosotros estamos preparándonos para poder brindar soluciones completamente monomarca. O sea, desde la parte de la alimentación eléctrica, porque obviamente necesitamos transformadores, electrobarras, tableros para alimentar los data centers, y todo el equipamiento pasivo de un data center, desde los gabinetes, los cableados, fibra óptica, conectores, estructurado, patch todo. panel, aire acondicionado de precisión, todo. O sea, tenemos
nos estamos preparando para brindar toda la solución Todo completa está bien, muy en bien. data center. Mira, Francisco, viene lo que es la ruleta. Si te volteas ahí, le vamos a dar esa ruleta y a ver qué sale. Y hablamos de lo que salga, que no tiene nada que ver con electricidad, son cosas, digamos, del país actualmente. Esto es gracias a nuestros amigos de PintoWeb, calidad y estilo a un clic. ¿Cuál es el mejor y el peor, cuál es el mejor y el peor negocio? negocio del momento para ti? ¿Cuál es el mejor ahorita? Según Francisco. Bueno, tu negocio es bueno ahorita porque Está viene en boca de incremento muchos. petrolero y eso está ligado a la electricidad. Correcto. No sé si es el mejor. ¿Qué crees tú cuál es el mejor negocio y el peor ahorita? Bueno, yo te diría que el mejor negocio, me inclino por este tema de los data centers. O sea, a pesar de que estoy en electricidad y que creo que viene o sea, todos sabemos que hay una necesidad enorme de inversión en el sector eléctrico y por ende en lo que es el sector eléctrico específico para el mundo petrolero. Creo que el tema de los data centers va a ser El negocio. un negocio con Si visión tuviese $1 millón a ahí en los el banco, próximos- lo metes en ese negocio. con visión a los próximos 10, 15 años, creo que el tema de data center, Bueno, el tiene tema de que ser. inteligencia artificial, Y negocio malo, así que... negocio malo, ¿qué te puedo decir? Mira, a mí nunca me ha gustado el negocio de restaurante, pero eso uno trabaja Yo mucho. tampoco. Mira, Yo tampoco. ¿te Aunque gusta- me gusta A cocinar. él le gusta cocinar. A mí me gusta cocinar mucho. Y los que me conocen Mira, saben negocio que malo, yo te me voy va a decir bien. algo, yo te voy a decir algo. Yo creo que todo negocio que tiene puesto los ojos de su dueño encima y él está pendiente, es bueno. O sea, a veces la gente dice, oye, es que ese negocio es complicado porque no existe negocio fácil. Ah, claro. No hay. Sabes que está en construcción. Claro. Yo cada vez que escucho Construcción gente se que dice, trabaja bastante. No, si no Este, baja la y- hora todos los y días, hemos- eso se Estoy seguro que descontrola. conocemos a más de un amigo que invirtió una plata en algo y al final no funcionó. Yo digo que si uno está encima, ese funciona. O sea que para mí el peor negocio es el negocio que uno cree que uno mete plata y eso produce. Y que se va a Eso no manejar existe. solo y al final mira, Ese es el perdí peor tanto, negocio. Ese es el perdí peor negocio. Ese es el peor es negocio. el show que te venden que mete aquí tal. Sí, este aquí tú no te... Eso como ¿Te ha pasado? ¿Has metido en negocio así eso como las y te fue maquinitas mal? las maquinitas de... Oye, no, la verdad es que no. Mira, tengo mis últimos 20 años totalmente Dedicado a intelecto. totalmente No, dedicado yo sí a intelecto. he inventado cosas por ahí. Algunas han salido bien, algunas han salido mal. Bueno, La ranita de Alejandro. No, vale, No, sí. bueno. Que yo tenía un socio que inventaba todos los días un negocio nuevo. Sí, sí. Bueno, Pero la eso, verdad eso, es que- eso- Alejandro. no, eso es otro, sí. Saludos al pan Alejandro, eso es cuento de otro podcast, pues. Mira, Ok. volviendo al tema aquí, atajando el tema de la electricidad. ¿Cuáles son los retos en escalabilidad? Bueno, dice sí, de proyectos integrales en el sector construcción. Retos que tú ves importantes en los proyectos en el sector construcción. ¿Qué reto hay por ahí que es un tema todo el tiempo en el trabajo? retos en los proyectos integrales en el sector construcción. Bueno, mira, o sea, tenemos que hacer, los constructores tienen que hacer edificios más amigables. Escalabilidad. Me informa por aquí. Más equipo técnico. escalables con Puede el- faltar más- unas letras, ¿viste? Pero Sí. bueno, no importa, no importa. Yo pienso que los constructores cada vez tienen que hacer edificios más amigables con el medio ambiente. Esto lo estamos viendo. Todo este No, y tema va a haber de... una penalidad Correcto. porque vas a tener que pagar más, pues. Tus servicios van a costar más. Entonces, para mí, el reto más importante ahorita es ese. O sea, hacer edificios pensando en el medio ambiente. Ok, son pensando en construcciones la sostenibles. sostenibilidad, correctamente. Poner en la mesa el tema de la sostenibilidad, que ya el mundo lo hizo hace rato. Y aquí en Venezuela está empezando, pero no se ha hecho. Yo creo... Pero hay, digamos, ya sabemos que hay construcciones que están Están en eso. Mira, Están yo en creo eso. que o bien sea que premies la sostenibilidad, o sea, con, digamos, que hagas algo y que tengas una excepción en los pagos de impuestos, o sea, que como lo hiciste con ahorro energético no pagas algunos impuestos, o bien sea que te castigue pagando más. Pero si no hay o la una o la otra, yo creo que eso no va a florecer tan rápido, me parece. Es así. No sé qué opinas tú, Chico. Mira, desde mi punto de vista, Ajá, claro. yo lo veo un poco difícil. Difícil que eso cale en este país. No, que nos acerquemos rápidamente a que la sostenibilidad entre muy rápidamente, vorazmente. Eso va a tardar, porque primero hay que capacitarse. Sí. Segundo, hay que entender cómo funcionan esos sistemas y cómo los puedes incorporar en tu diseño o en tu proyecto o en tu edificio o lo que sea.
Esa capacitación es lo que ha faltado, es lo que yo veo que hay un lag ahí de información. Ahora con YouTube y con todo eso está a la mano de todo el mundo, pero no todos los promotores inmobiliarios o desarrolladores o inversionistas lo exigen. Ahora, a nivel de electricidad, ¿qué tú recomiendas que se haga actualmente que te va a beneficiar, digamos, a nivel de consumo eléctrico? Algo que es una práctica sencilla, Bueno, que no sea más fíjate, costosa. siempre, oye, buenísima esa pregunta. Siempre hay una inquietud con el tema del consumo, ¿no? Entonces dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo que mi sistema eléctrico consuma menos energía? Quien consume la energía es la carga, o sea, es el equipo. El celular, la computadora, el bombillo, la secadora, la nevera o El aire acondicionado, el aire acondicionado. cocina eléctrica, O sea, la resistencia que consume es muchísimo. correcto. Ese trabajo, entonces, de bajar el consumo, lo tienen que hacer los fabricantes de equipos. En el caso mío específico del sector donde yo me desenvuelvo, vamos a decir, la construcción del sistema de distribución eléctrico, yo tengo que hacerlo más eficiente a nivel de costo, de espacio, etcétera, pero el sistema eléctrico no consume energía. O dicho de otra manera, el transformador consume porque tiene unas pérdidas, pero nos vamos a meter en áreas muy técnicas. Muy profundas, O sí. sea, a muy nivel de profunda. distribución no se No, puede hacer no, nada. No se puede hacer o sea, Es una capacidad con respecto instalada al que está ahí. consumo. No, exacto. La capacidad instalada es lo que yo tengo que de alguna manera tener la capacidad para conducir esa corriente para que los equipos funcionen. Y por eso es que hay un diseño eléctrico involucrado. Pero digamos, el sistema eléctrico no ahorra energía, dicho de una manera. Claro. Puede ahorrar energía el funcionamiento de mi sistema. Entonces, por ejemplo, ahí entra no solo la domótica residencial, Claro. que lo hacemos en Intelectra, sino también la automatización de edificios, que también lo hacemos, que es controlar todos mis sistemas para nosotros saber en qué horario funcionan, cómo operan. A veces vamos a edificios y ese edificio llega el vigilante en la mañana, pasa un breaker y prende todo. ¿Me explico? Y prende chiller, y Prende prende chiller, todo. y prende todo, Y y la no hay gente entra a las 9 de la mañana y son las 6 y ya el chiller está todo lo que Y da. no hay ningún tipo de monitoreo. Y aquí voy a hablar algo importantísimo, que es uno de los puntos que yo quería conversar, que es el tema de monitoreo de energía. Todos esos edificios nosotros tenemos un medidor de Corpoelec y internamente distribuimos con electrobarras. Tú te preguntarás, ay, ¿cómo le cobras la energía a las oficinas? Bueno, nosotros incorporamos todo un sistema de medición con mucha tecnología, que es un sistema de medición electrónica que permite al edificio distribuir ese gasto de esa factura de Corpoelec equitativamente en cada una de las oficinas según el consumo que tuvo cada oficina Importante local. Sin tener un medidor cada oficina. No, sí tiene un medidor, claro, pero ya claro. no es un medidor de Corpoelec, es un medidor interno de la edificación, Ok. puesto por nosotros, pero que no es un medidor que tú tienes que ir a ver localmente, sino que eso está todo conectado a un sistema central, y ese sistema conectado a la web, pues tú puedes consultar el consumo eléctrico de una oficina o de todo el edificio, y no solo el consumo, ver los parámetros eléctricos de voltaje, frecuencia, factor de potencia. Pero es que te pone, de antes toda en la Venezuela era edificación. así. O sea, antes de hace tantos años te llevaba tu consumo eléctrico y digamos que se cumplía mucho que cada residencia o cada apartamento inclusive tenía su medidor y tú sabías y tú pagabas de acuerdo a tu consumo. No, y hoy en ahorita día- muchas veces yo veo que el edificio paga por todo y divide eso en el condominio una cuota igual para todo el mundo. Claro, Independientemente que de eso- quién dio la luz prendida o no. Pues. Que eso no está bien, o sea, no es justo. No es justo no para es el justo. consumidor, porque Yo siempre ponía el ejemplo, cuando tú tienes un centro comercial y tienes una peluquería de 20 metros cuadrados y al lado tienes una librería de 100 metros cuadrados y tú vas a cobrar la energía por alícuota de metro cuadrado, la librería va a pagar más que la peluquería, que tiene secadores, planchas de pelo, resistencia que consumen energía. Entonces, no es justo. Por eso es que la incorporación de ese sistema hace que eso sea interesante, pero además de eso, te permite conocer tu comportamiento. O sea, la data que nosotros estamos generando con estos sistemas de medición, o sea, yo te puedo decir exactamente cuál es el patrón de consumo de un metro cuadrado hoy en día en edificios de oficina, utilizando tu instalación. porque ya tenemos un histórico importante de edificios que tienen este sistema y ya tenemos varios años acumulando data de cómo se comporta la energía en estas oficinas. O sea, Y que te tú caerías tienes- para atrás de los datos que O sea que tú nosotros tienes una estadística de funcionamiento real acumulada en años de cómo funcionó
esos metros cuadrados que se ven. ¿Qué datos así que salta a la vista que es ilógico? Bueno, te diría que el consumo eléctrico de una oficina está muy por debajo de lo que realmente se diseña. Obviamente, yo creo que el uso de las oficinas ha cambiado también en el tiempo. Claro. ¿no? Todo este tema, además de la pandemia, trajo consigo mucho trabajo remoto, digamos, pero el consumo impacto como de las tal dentro de generaciones que oficina, trabajan ahora. Correcto. Ha bajado considerablemente. También tenemos los niveles de desocupación de los edificios. O sea, toda esa data nosotros la estamos manejando, pero eso hace que vamos a decir, el administrador del edificio tenga un valor grandísimo de cómo se comporta su edificio energéticamente. Excelente. ¿Ok? Francisco, vamos ahorita con las preguntas concretas de nuestra audiencia. Esto es gracias a nuestros amigos de Ascensores Climb. Si vas a subir, sube con Climb. ¿Quién se anima? Ajá, mira, ves, viene por aquí Sofía. Véngase, Sofía. Vamos a ver qué pregunta tiene por aquí Sofía para ti, Francisco. O para nosotros, ¿verdad? Porque también nosotros podemos responder. Sí. Bueno, vamos a ver. Si yo no me la sé, me tenemos algo ayuda. de experiencia ahí. Somos civiles, pero coño, algo tú sabes. Algo Algo se aprendí. aprende. Claro. La electricidad está en todo, man. Es Ajá, así. Sofía. ¿Por qué cuando baja el voltaje sube el amperaje? Porque cuando Bueno, vas a pregunta voltaje- muy sencilla, pero muy técnica. Ajá. Bueno, te diré que, claro, para ti eso es fácil, pero mucha gente no sabe Sí, eso. pero interesante porque tiene que ver con... Es que todo esto Ajá. está todo mezclado. Hablamos del consumo de los equipos. Y efectivamente, los equipos consumen energía a una velocidad. O sea, es decir, yo te puedo decir, pero todos sabemos que a lo mejor un microondas consume más energía, o sea, consume más energía que... O pongo este ejemplo, un Thermotronic, Un calentador calentador de agua, eléctrico. Thermotronic, conocido aquí Con la comúnmente marca, porque que es una son marca. muy buenos, pero consumen mucha energía, pues. Eso es correcto. Y el cableado, las acometidas son cable de 6, creo, ¿no? Correcto. Para un termotrón. Pero entonces, él consume energía a una velocidad muy rápida, mientras que un calentador de tanque consume energía más Pero lento. lento. ¿Qué quiero decir con eso? Yo siempre comparo también. Corpoelec nos cobra dos cosas en la tarifa comercial. Nos cobra consumo y demanda. Consumo son los kilovatios hora, es la energía Que gastaste consumida durante durante el el periodo de facturación, y la demanda es la velocidad a la que consumiste esa energía. Es la velocidad máxima. Entonces yo lo comparo con un carro. Imagínate que tú alquilaras un carro para ir de Caracas a Valencia. Ok. Y que la compañía que te rentó el carro te cobre la distancia que recorriste, pero también te cobra la velocidad máxima a la que fuiste durante el trayecto. Te castiga con eso, pues. Exacto. Entonces tú tienes... Pero no puedes ir... Tú puedes ir, Una tú hora, puedes ir a En 30 40 minutos a Valencia, no, ¿qué Tú pasó? puedes ir a 30 kilómetros Cuidado por con lo que hora. anda en corriente. Tú puedes ir a 30 kilómetros por hora, puedes ir a 80 kilómetros por hora. Claro. ¿Me explico? Vas a recorrer la misma distancia, pero, coño, en uno fuiste más rápido. Eso es más o menos un Un dicho comparativo. coloquialmente, un comparativo entre lo que es energía y demanda. Claro. Entonces, la demanda es la potencia que requiere cada equipo eléctrico, y la potencia es voltaje por corriente. Claro. Entonces, contestando a la pregunta, si mi potencia es voltaje por corriente, si baja mi voltaje, Que sería la velocidad. para entregar en el la análogo. misma Sí, potencia, la fórmula yo sube la necesito entrada. subir la corriente. Claro. O viceversa. Esa es un poco la explicación a la pregunta. Chamo, todavía tú eres profesor de universidad. Yo, mira, Ejemplos buenos de carro, tal. voy a chamo. decirte algo. Antes de Intelectra, voy a hacer este comentario. Érase una vez. Antes que naciera Intelectra, mi primer emprendimiento, que fue estando en mi carrera, fue una empresa de ahorro de energía. O sea, antes que existiera Intelectra, yo tenía una empresa de ahorro de energía con un socio. Hicimos proyectos interesantísimos. Le hicimos proyectos de ahorro de energía a Banesco a nivel nacional. Logramos ahorros del 12% en un año, que eso en ese momento equivalía a $620,000. Era plata. Era plata. Era plata. Bueno, la razón por la que ese negocio fue decayendo porque las tarifas eléctricas fueron bajando y ya no era atractivo Sí, ahorrar. claro. Y por eso el negocio fue evolucionando, y así fue como nació Intelectra. Claro. En ese momento nosotros dábamos adiestramiento al personal del banco, y así como Banesco a Mercantil y a otros clientes de la envergadura de estos bancos, dábamos cursos de formación sobre el tema del ahorro de energía,
en una campaña que llamábamos El ahorro comienza por casa. Es correcto. Porque era motivarlos a ahorrar energía en la casa para que esas prácticas también las llevaran a Las su trajeran trabajo. a su trabajo, claro. Y de ahí esas analogías las traigo desde No, entonces. o sea, mira, sabes explicar está- muy está bien. bien claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá, viene por aquí ahora, viene otra pregunta. Segunda pregunta, y ya para ir cerrando, porque el tiempo ya me hicieron señas por ahí, señas concretas, que ya se acabó el tiempo. A ver. ¿Qué productos o equipos ofrecen para distribuir energía en proyectos residenciales? Bueno, fíjate, básicamente podemos ofrecer la solución completa también a nivel residencial. Tenemos, obviamente, en una residencia, una casa, pues obviamente no necesitamos quizás tanta complejidad como un edificio comercial, pero podemos abarcar el tablero eléctrico. Tenemos unas soluciones de tableros espectaculares, no solamente Residenciales, residenciales, no solamente el tablero metálico que conocemos por ahí, tenemos Ajá. tableros plásticos muy bonitos, muy seguros, de la marca Legrand, bastante interesantes, los hemos vendido bastante. Tenemos toda la solución de switches y tomacorrientes tradicionales y también domotizados, espectaculares. Les digo que de verdad Vale la pena. vale la pena. Es una de las líneas más bonitas que yo he visto en el mercado. Francisco, La si alguien tenemos los quiere contactar, ¿qué debe hacer? Bueno, nos pueden escribir por Instagram, ¿Cuál es la Intelectra, cuenta? Arroba Intelectra. Ahí está el link también de Linktree, donde están todas nuestras plataformas, página web, correo. ¿La oficina dónde queda, número de la teléfono. oficina? Nosotros estamos en La Trinidad, en la zona industrial de La Trinidad, Caracas. en Caracas. Ok. Allí tenemos un edificio industrial donde tenemos oficinas, almacén, taller. porque Y nosotros pronto también- no lo hace, pronto. Estamos en eso, estamos en eso. Está Ahí bien, también pronto. nosotros fabricamos y ensamblamos tableros eléctricos para la industria, para el sector industrial y comercial. Celdas, tableros Celdas, pequeños. centros de distribución de potencia, celdas de media tensión, plantas Todo el eléctricas paquete. las manejamos también. Todo el paquete. Bueno, Todo chavo, el de verdad que paquete. te felicito, Francisco. Excelente negocio, Bueno. excelente empresa tienes. Les agradezco a ustedes de verdad la invitación. Muy bien, Cuentan mira, con nosotros para Hay sus mucha proyectos. información, manejan mucha información importantísima. Para nosotros la parte eléctrica, bueno, siempre las partidas de electricidad son importantes, son de Importantes, peso claro, en los claro. presupuestos de cualquier obra civil. Correcto. O sea que Yo no sé es un buen negocio. qué porcentaje del monto total de la inversión en un proyecto, sea inmobiliario o lo que sea. Del 20. Yo diría que un más del 30. 20. Yo diría que un No, no, 30. Entre el mira, 20 y 30, recuerdo, más o menos. mira, estas son preguntas que yo se les hago a los promotores Ajá. y a los constructores. La electricidad está entre el 15 y el 20% de un presupuesto completo de obra. Pero si le metes domótica, No, no, Bueno, y eso entregando pero, obra gris. Pero óyeme, la domótica, la gente piensa que, oye, domótica, oye, eso es carísimo. Hoy No en es. día no. No es. Hoy en día, No es. y permíteme este comentario, yo sé que estamos A ya ver, cerrando, tranquilo. pero anteriormente la domótica era complicadísima porque Sí. teníamos que tener unos tableros especiales con actuadores, con Relés y un con montón de unos cosas. relés y los retornos tenía que cablearlos hasta el tablero. Hoy en día una casa convencional que tiene su switch normalito, yo la puedo automatizar. Quito mi switch y pongo otro. Obviamente necesito el neutro, pero es algo que se Un cable soluciona más, fácil. sí. Que como todas las obras se está haciendo ese cableado más Correcto. siempre. Entonces por hoy en día, cuando tú ves, yo tengo que comprar mi switch igual para aprender a apagar la luz. Claro. Y el domotizado me cuesta un poquito más. O sea, no es tal vamos a decir, el costo. sí, porque la domotización se puso en el equipito En ya el como tal. propio switch, En el en el propio propio switch, ya switch. se miniaturizó todo. Exactamente. Y ahora está Lo hace dentro del mucho más switch. sencillo, no es mucho más caro. Y ya es una y tendencia vale la irreversible. O sea, pena. ya eso, mira, ya eso Claro. no lo para nada. Eso ya va a seguir ya y se va a No hay nada más Exactamente. sabroso que llegar a tu hogar, abres tu celular, abres la aplicación, préndeme esta luz, ponme este escenario, préndeme el aire, Así ciérrame mismo. aquí que necesito Te relajar. estás acostando en tu relax. cama, te estás acostando en tu cama Y un y cafecito. dices, Un cafecito también lo puedes encender. o ni siquiera eso, te digo, mira, te estás acostando y dices, Alexa, apaga las luces. También es Punto. válido. Y se acabó. Bueno, entonces Alexa que cante, ahorita no puede cantar Alexa, ahorita van a tener que cantar ustedes y con apoyo aquí Dale, del pues, coro que vamos a darle, que vamos a tenemos. darle, yo voy a vamos a sacar darle, aquí Entonces, mi- mira, muchas gracias, de verdad. Bueno, por aquí Francisco va a tocar el cajón flamenco y esta canción, mejor imposible, porque esta es algo eléctrico. para Saludos a la Intelectra. gente de Aditos ahí que... Entonces, esta canción es gracias, miren, a superar grandes amigos, calidad y desempeño 100% bien hecho en Venezuela. Son fabricantes nacionales, cosa que es muy bueno. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Ándale. Ok.
Y dice, Aquí. ¿es tu sonrisa o tu pelo? Yo no lo sé. O esa manera de caminar. Vamos, Francisco. Pregunté a los grandes entendidos y ellos no entienden lo que trato de explicar. No razono ni escucho. Tú me has cambiado mucho. Esto tiene que ser electricidad. Hay algo eléctrico entre tú y yo que no sabemos cómo apareció. Hay algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo. Hay algo eléctrico entre tú y yo que no sabemos cómo apareció. Es algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el episodio. Muchas gracias, Francisco. Síganlo en sus Excelente redes. Los invito a que pronto vamos a tener un nuevo showroom por ahí. ¿No es así, Sí, Francisco? es correcto. Ah, Estamos bueno. trabajando en ello. Ya les contaremos. Pronto. Ya saben, viene. suscríbanse al canal Concreto Hablando para que no se pierdan estos episodios y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.